cuando Primal fue cine. Hoy es la premiere de la tercera temporada de Primal, así que hoy les hablaré de los que yo considero son los mejores momentos de la serie, o los más impactantes, tanto por la trama, por el cliffhanger del final del episodio, también algunas curiosidades y anécdotas sobre la serie. Y esto no es un resumen ni una recapitulación tal cual, sino esos momentos que yo considero que son muy brutales, que hacen tan único a Primal. Dicho esto, vamos con los mejores momentos. Tras el episodio 1 y 2, que esto es un poco spoiler, considero que son un combo perfecto de cómo engancharte a una serie, sobre todo el primer episodio de Spirit Fang, donde este paralelismo del pasado trágico de estos personajes los une y a nosotros nos engancha totalmente a la serie. Ya que tengo un video completo de eso, bueno, lo voy a dejar ahí. Y les comento esto para dar salto al tercer episodio, que creo que se comenta muy poco, llamado Una muerte fría. Es aquel episodio donde vemos que Spirit Fang están enfrentando a una nevada brutal y pues tienen que refugiarse y tal. Y hay una manada de mamuts. Bueno, aquí nos plantean de nuevo que hay otras especies, digamos, ¿no? En Primal, que es algo muy único de la serie. Pues ellos iban en manada, uno de ellos iba bastante más atrás, se quedó solo, y aquí nos hacen ver a nuestros protagonistas como los malos. Pero esto pasa un par de veces en la serie y te muestra una vez más que esto es Primal, es supervivencia, y realmente Spirit Fang no son como los buenos, sino que nosotros vimos la serie desde la perspectiva de ellos, pero claramente ellos fueron los que cazaron a este mamut. Y también me impactó mucho esta parte del combate, donde realmente ellos no podían casi hacer nada contra estos mamuts. O sea, Spirit Fang iba a ser la derrota tal cual de ellos en ese episodio, pero como Spear tenía uno de los colmillos de este mamut, esta manada agarra ese colmillo y se lo llevan para hacer el ritual, que es muy mítico, que vemos al final del episodio, donde los mamuts se balancean, y es algo que se dice, ¿no? Que ellos celebraban a sus muertos así, y me pareció muy triste y a la vez muy épico ese episodio. Y de ahí saltamos al episodio 5 de la primera temporada, La furia de los hombres mono, que fue una salvajada en todos los sentidos, tanto por la brutalidad del episodio en sí, sino por lo que representaba, es decir, nuestros protagonistas estaban súper acorralados una vez más. Y como saben, aquí estaban como este coliseo donde estos hombres mono habían secuestrado a Spirit Fang, se lo llevaron para el ritual. Básicamente se entiende que ellos iban a hacer no una ofrenda, sino que iban a ser el último combatiente, es decir, algo que ahora no hace sentido porque estos monos que peleaban entre ellos hasta que quede uno, y ese sería el elegido para beber este brebaje, este aceite negro, ¿no? Que lo tenía esa especie de chamán que estaba en esa montaña y que lo potenciaba muchísimo más, y ahí peleaba contra estos que eran como tributos, en este caso eran Spirit Fang. Primero estaba Colmillo y claro, el gorila este lo reventó, tanto así que Spear se volvió loco, se escapó como pudo y bebió el brebaje. Y bueno, tuvimos una de las escenas más gores de la serie, y para no hacerlo más largo, básicamente creo que fue una de las dos veces que vemos este tipo de escenas donde Spear realmente reventó a ese que había hecho daño a Colmillo y luego empezó a eliminar a estos primates, ¿no? A estos monos más chiquitos. Pero en cierto momento estos se dan cuenta que por fin, evidentemente, no tiene nada que hacer contra Spear, y Spear sigue y caza uno a uno hasta masacrarlo a todos con la música, ¿no? Me pareció una barbaridad y era muy impactante porque tú querías que se detenga ya Spear prácticamente, ¿no? Ya era demasiado, hasta que finalmente él recobra, ¿no? Como su humanidad, lo que sea, y va a ver qué tal está Colmillo. Pero para mucha gente esto fue una locura porque ellos no sabían si Colmillo había muerto, ya que la primera temporada de la serie se partió en dos partes, es decir, el episodio 1 al 5 y ahí terminó, y el año siguiente salió el episodio 6 hasta el 10, que sería el final de temporada realmente. Así que imagínense haber vivido eso. Y una mención honorífica a La plaga de la locura, que yo sé que es uno de los episodios favoritos del fandom. No es el mío, pero yo pienso en zombies y dinosaurios y fusionarlos, y bueno, entiendo por qué les vuelve tan loco, pero sí me gusta mucho. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque a Yendi se le ocurrió el traer de nuevo a Spear gracias a ese episodio. Dijo que le gustó mucho haber hecho ese episodio y la idea nace de ahí, ¿no? Él se inspiró en su propia obra para traer de regreso a Spear y pensar que eso sí podía funcionar, ¿no? Hay que ver cómo lo resuelve realmente esta tercera temporada, pero por eso lo incluyo aquí, y hace poco lo volví a rever y está bastante bueno. Y otro episodio muy impactante, el aquelarre de los condenados, este episodio que vemos donde hay una tribu de brujas, y realmente esto también me parece muy loco, que todo es perspectiva. Literalmente este episodio, esta tribu usaba de ofrenda a humanos o a seres vivos, los ataban hasta que venía esta aquelarre, ¿no? Que es de ser que se representa con los cuernos. Suele ser representado como un macho cabrío, se dice que aquí se veía que era como una especie, era más femenina, o era la forma que tomaba. El punto es que esta aceptaba la vida que ellos, estas brujas, le ofrecían, y a la vez engendraba vida, es decir,
paría una criatura y le daba a esta bruja, ya que todas las brujas se entienden que son mujeres, por lo cual no podían reproducir. Su anhelo más grande era ser madre y por eso hacían estas ofrendas a aquelarre. Y claro, Spear y Fang se vuelven involucrados en esto y Spear iba a ser el próximo, pero una de las brujas ve el pasado de Spear, ve el pasado de Colmillo y se da cuenta que es muy trágico, ya que ambos perdieron a sus hijos y tal. Entonces ella los ayuda y se sacrifica y vemos ese final muy bonito donde esta bruja se encuentra con aquella niña que se entiende que es del aquelarre, ¿no? Que sin querer jugando ella se cayó y bueno, murió. Pero eso fue muy bonito, pero a la vez ellos ofrecían humanos y tal para tener esas crías. Entonces es un poco, no sé, muy turbio, pero desde la perspectiva que lo vimos nosotros fue muy bonito en su momento. Y ahora como primera anécdota, no sé si voy a contar más, pero un terror jamás visto, The Night Feeder, como más se le conoce, es este episodio donde Spear y Fang están como todo el día están todo traumados de que hay algo acechando, ¿no? Y está masacrando otros animales, otras bestias, y ellos se ven en el mismo bosque, entonces como que van ahí a flor de piel, ¿no? Con sus sentidos. Y lo cuento como anécdota porque este fue el primer episodio que yo vi de la serie. Y ahora entiendo porque a veces hay gente de otras series que me dice, yo empecé a ver esta serie por este episodio. Y dice, ¿por qué no ve el primer episodio? Y realmente es porque yo lo vi en el canal de adulto, en el canal de televisión, que salía a las 12 de la noche, algo así, después de Cartoon Network. Y salió este episodio. Y yo ya había escuchado de Primal, ¿no? Cuando eso no estaba todavía HBO Max en la TAM. Entonces vi vi todo el episodio totalmente enganchado. Bien, y estaba viendo como Spear y Colmillo, que bueno, en ese momento los conocía por primera vez, están escapando de algo que ni siquiera podían. Y es un episodio más bonito, o sea, en plan, cuando Spear se protege con la lanza para sacar chispas y tal, no sé. Era muy único. Y cómo se la ingeniaron para derrotarlo. Y ahí me enganché totalmente. Y dije, cuando venga HBO Max, que estaba por llegar ya a la TAM, faltaban unos meses. Bueno, me suscribí y bueno, vi toda la serie, ¿no? Y me encantó. Se lo tengo mucho cariño a ese episodio. Y el episodio 10 de la primera temporada, Esclavo del Escorpión. Este episodio es brutal porque aquí nos vuelven a plantear que hay algo más en Primal. Es decir, es cuando conocen a Mira y ella era mucho más avanzada que Spear. Es decir, ahí ya no planteaba la serie que había más civilizaciones. Mira tenía un tatuaje. Ella dialogaba, o sea, hablaba, no se entiende que habla, solo que Spear no le entiende. También sabía cocinar, que se entienden que estos humanos primitivos, ¿no? Cuando aprendieron el tema de la cocina y tal, fue como empezaron a progresar mucho más allá. Y también al final del episodio tiene un cliffhanger brutal. Cuando vuelven a secuestrar a Mira, estos vikingos, Spear por primera vez habla. O sea, me pareció muy único. Y ahora vamos con la segunda temporada. Ya vayan diciéndome si les gustó más la primera o la segunda temporada. A ver, tengo curiosidad qué dicen. Y bueno, cuando se estrene la tercera temporada, todos los episodios vamos a hacer una tier list o algo así de episodios. Para que el video no sea muy extenso, digamos que la temporada 2 de Primal tiene como 3 arcos. Uno sería este arco donde Spear y Fang van hacia donde estaban estos vikingos, donde estaba Mira. Obviamente ellos iban por el mar, no sabían a dónde iban a parar y tal, pero terminan llegando a ella. Luego hay una pausa, digamos, en la mitad, que es la teoría de Primal, que ya vamos a hablar de eso, que me pareció una barbaridad. Y luego sería el último arco, donde se ven raptados por esta emperatriz egipcia, si mal no recuerdo, que dura varios episodios. Y vemos muchísimas otras civilizaciones, ¿no? Esta temporada fue muy épica en el sentido de que mostraron muchas civilizaciones. Fue mucho más allá, ¿no? Lo de que Mira era una cerecita nomás de lo que se venía para la segunda temporada. Y así lo fue. Creo que hay gente que no le gustó esto. A mí me gustó. Aunque ya vamos a llegar al final y vamos a comentar un poquito más de eso. Y ese sería como el tercer arco, ¿no? Como un poco cuando los raptan. Y al final el clímax, ¿no? Que sería ya cuando este vikingo que tenía los poderes del demonio de fuego ese fue para vengarse de Spear, ¿no? Y me pareció una barbaridad ese final. Pero digamos que los mejores momentos para mí de la segunda temporada fueron definitivamente cuando Spear y Fang están en la zona esta de los vikingos. Ya que en cierto punto ellos se separaron y Colmillo conoció a Red, que bueno, muy importante porque después ella vuelve a tener crías por eso. Y luego Fang estaba con esta tribu que no eran vikingos, creo que son celtas o algo así. Y esta gente era buena con Spear, le estaba tratando bien, él como que se estaba sentando ahí. Pero claro, él entendía que Colmillo había muerto y viceversa, entiendo, ¿no? Y en cierto punto se encuentran y Colmillo y tal están masacrando a esa aldea, entonces como que ellos se ven enfrentados y tal. Y al final muere Red y bueno, ellos tienen que volver a irse. Y como se dan cuenta que bueno, que siguen, van a buscar a Mira. Ahí la encuentran y luego está la parte que más me gusta, que se llama el velo rojo, que es la segunda vez que vemos un momento incómodo, como de la ira de los hombres monos, la furia de los hombres monos. Porque Spear y Fang liberan a Mira y luego al intentar escapar se ven muy superados porque era una tribu enorme, era la de los vikingos, estaba ahí, ¿no? En ese asentamiento no eran muchísimos
Y claro, Spirit y Fang son buenos, pero eran vikingos, ya no eran hombres monos, o sea, sin armas. Eran bastante, ya tenían espadas, cosas, estaban bastante más preparados, tenían flechas. O sea, Spirit y Fang la tenían difícil ahí. Pero realmente eso es lo incómodo, ¿no? Porque decís, no, Dios mío, acá lo van a reventar a Spirit y Fang, ¿no? Y ellos intentan escapar y al ver que no pueden escapar, deciden, tenemos que sobrevivir, ¿no? Y está esa escena brutal. Tiene muchas escenas que son cine. Si te pones a analizar, porque esa escena donde Spirit y Fang retroceden entre la niebla, ¿no? Y empiezan a esconderse entre la niebla, ¿no? De la sangre. Y era como una zona alta, por eso se ve como que viene como la neblina y tal, les agarra, ¿no? Ellos se esconden tras esa humareda roja, digamos, y masacran a todos, literalmente a todos. Y luego vienen Vidar, creo que era, ¿no? Este otro vikingo, que ven que su mujer fue la única que hizo algo. Realmente saltó y le dio un lanzazo, un espadazo a Colmillo, si mal no recuerdo. Y su hijo también más chiquito murió, ¿no? Entonces se quedaron estos dos vikingos y es un poco el inicio del clímax de la serie, de la segunda temporada, porque él, bueno, se quiere vengar, ¿no? De Spear, que es la segunda vez que vemos que Spear y Fang, que son nuestros protas, son como la muerte viva para otra gente, ¿no? Aunque realmente sí eran gente que esclavizaba y tal, ¿no? Como que no quiero justificar, ¿no? Pero sí fue durillo para mí. Yo sí sentí eso. Es diferente a la furia de los hombres monos. La furia de los hombres monos, sí, Spear, ya estos se quieren escapar, déjales, ¿no? Anda por Colmillo. Y él seguía y seguía hasta que los reventó a todos. Y estaba un poco más justificado, ¿no? Porque le hicieron a Colmillo. Pero aquí, no sé. Aparte son humanos, ¿entiendes? Como diferente. Creo que un episodio muy, muy impactante. Y muy importante para la segunda temporada. Y ahora sí, uno de mis episodios favoritos de la serie, la teoría de Primal. Este episodio me dejó loco. Porque yo estaba viendo la temporada semana a semana, en su momento cuando salió. Y esto es lo que me refería con que hay varios episodios como el de los mamuts, donde vamos por cierta trama con Spirit Fang y luego pasa algo totalmente diferente, ¿no? El episodio de mamut podría considerarse hasta de relleno, ¿no? Porque no es como tan trascendental para la trama, ¿no? Pero el episodio es tan bueno, tan impactante y te saca de lugar, ¿no? Te descoloca. Y la teoría de Primal es eso, pero 100 veces más allá. ¿Por qué? Porque venimos de este episodio que le acabamos de comentar, de El Velo Rojo, donde Spirit y Fang masacran a esta gente y tal, y logran escapar con Mira. Y luego saltamos como en el futuro, y en un principio pensé, Dios mío, esto es en el mismo universo de Primal, es decir, en el mismo momento. Yo pensaba que era la misma época, es decir, en otra isla estaban estos humanos, ¿no? Y Spirit y Fang estaba en una isla así muy recóndita en el mundo, que la gente no sabe que hay dinosaurios. Yo pensé en un principio eso, ¿no? Pero realmente no. Era como un episodio en el futuro, ¿no? Y también, esto no es spoiler, pero en un principio de la tercera temporada, o más bien Genndy Tartakovsky tenía la idea de que la serie de Primal sea como esto. No decir que sean todos humanos, sino que sean historias conclusivas, ¿no? Este episodio, por ejemplo, empieza y cierra, y vos te da para tus teorías de quién era este tipo, no sé qué, lo que significa la teoría de Primal, ¿no? La involución, todo eso, ¿no? Y luego que el episodio 6 sea otra cosa, ¿no? Y el 7 sea otra cosa en el universo de Primal. Esa era la idea de Genndy. Al final, como la primera temporada y la 2 no fue así, la tercera la iba a hacer y no le salía. Y finalmente no va a ser la antología, que esto lo había mencionado. Así que la tercera temporada va a ser todo el camino de Spear llegando hacia Colmillo. Y a ver si recupera su humanidad, a ver si se reencuentran. En el tráiler se ve que se van a como pelear, no sé si eso lo van a detener o qué va a pasar ahí. Si recupera sus recuerdos, todo eso, ¿no? Y parece que va a ser menos épica que la segunda temporada, es decir, no vamos a ver tantas civilizaciones y esas cosas, ¿no? Va a ser como la primera temporada, siento que va a ser más como la primera temporada que como la segunda, aunque yo espero que haya algo más. Creo que tiene que haber algo más porque son varios episodios con solo yendo hacia Colmillo, no creo, tiene que haber algo. Y también quedó inconcluso este demonio rojo que le dio el poder a este vikingo, que ya vamos a hablar de eso, del final de la serie, del final de la segunda temporada, porque le ofrece su poder a este vikingo. Él realmente técnicamente derrota a Spear, aunque para mí pierde, porque con todo ese poder Spear casi que le reventó otra vez. Y el demonio le quitó, ¿no?, el poder y bueno, lo llevó al inframundo, porque se entiende que dio su alma por ese poder para poder vengarse, ¿no? Eso es lo que se sobreentiende, ¿no? Y también está la trama de saber cómo reviene a Spear exactamente, pero bueno, sí, ya para otra cosa. El punto es que la teoría de Primal, al final jamás hablé de eso, fue tan impactante porque eso veníamos un episodio muy loco y luego saltar a un episodio en el futuro donde veíamos que era un Xboxador, realmente involucionaba porque al verse, porque la teoría de Primal que uno de ellos explicaba era que en una situación extrema donde tu vida peligra, tus sentidos se agudizan, tu fuerza crece y a la vez involucionas en una forma más primitiva, es decir, más salvaje, ¿no? Para agudizar tus sentidos e intentar sobrevivir, ¿no? El instinto de supervivencia, ¿no?, se aflora. Y el episodio terminó así, ¿no? Con este exboxeador derrotando a este loco, ¿no? Que literalmente era Spear, ¿no?
Spear carcelero. Y nada, me parece una barbaridad ese episodio, la verdad. Me encantaría ver algo así en Primal, pero parece que ya no lo vamos a ver. Pero bueno, tenía que mencionarlo, ¿no? Y el último arco de la segunda temporada sería este episodio donde esclavizan a Spear, Fang, a Mira. Otra vez Mira, pobrecita Mira, le secuestraron los vikingos. Llegó hasta la isla donde estaba Spear, le volvieron a secuestrar. Luego Spear y Fang los salvan y luego le secuestran a esta reina egipcia. O sea, Dios mío, Mira. Y al final, realmente, como el Colosseum es tan largo y da para demasiado, o sea, da para un video entero, diría que ese arco fue justamente porque Genndy quería como mostrar todo el potencial que tenía como Primal, como universo, ¿no? Porque había babilónicos, creo, habían romanos, había muchas razas, ¿no? Y la reina egipcia tenía este famoso Coliseum, este barco gigante que adentro había otros barcos y tal. Y ella esclavizaba gente y tal, ¿no? Era como una terrible emperatriz, digamos, ¿no? Y al final le dan su matarile. Y cuando todo estaba como calmado, llegamos a ese momento donde Spear y Fang están con Mira, ¿no? En su aldea. Y Spear por fin como se va a sentar otra vez, ¿no? Después de toda esta odisea de la temporada 1 hasta la temporada 2, todo este tiempo en que estuvieron como escapando, ¿no? Porque ellos siempre intentaban sobrevivir, es decir, ellos, puedo decir, ¿por qué no se quedan en esta cueva? Ellos siempre iban moviéndose, si se dan cuenta, siempre iban moviéndose de lugar a lugar. Y es porque evidentemente buscaban comida, tal. Y aquí parecía que se iban a sentar, ¿no? Y mucho texto, pero esto es lo que quiero hablarles antes del clímax del final de temporada. Es este mural, ¿no? El mural de Spear. Pero antes de eso, vayamos con el combate final y el clímax de la segunda temporada. Y que fue el momento final de la serie, donde Spear combate contra este vikingo de fuego, ¿no? Ya que tenía el poder de este demonio. Y a mí esto daría hasta para un vídeo, siempre digo mucho eso, pero el combate es una locura, sobre todo por Spear. Y por eso quería hablar del mural antes, pero lo voy a hacer después y ya van a entender por qué. Para explicar por qué Spear fue así, por qué Spear peleó así, por qué se sentía así. Me estoy repitiendo mucho, pero de verdad quiero hacer énfasis en eso, de ese momento donde Spear y Fang están juntos y están a punto de pelear contra este, y Spear se vuelve como loco. Y nosotros lo vimos en muchísimos episodios brutales donde él pelea y tal, y nunca se lo había visto así. Y eso está en el mural, según entiendo yo. Y bueno, llegamos a esta escena epiquísima donde Spear salta, se prende fuego, literalmente se está quemando vivo y sigue peleando, ¿no? Y le empuja a este vikingo, ¿no? Y se cae de esta colina, de esta montaña, ¿no? Queda totalmente quemado. Y el demonio lleva a vida, ¿no? A este otro vikingo, ¿no? Mira, medio que lo salva ahí un poco, pero realmente iba a morir por las quemaduras Spear. Y así que Mira, al ver el mural, bueno, ya saben que montó a Spear para detener su descendencia. El famoso se vino y se fue. Y en su momento me hizo mucha gracia, pero el punto es que el mural nos dice muchísimo de por qué Spear peleó así, por qué Spear se sentía así, tan abrumado en cierto momento. Y aquí vemos cómo Mira ve el mural y ve un poco el pasado de Spear, ¿no? Ve que Spear estaba con Colmillo mucho tiempo. Creo que también hace un poco de énfasis en su primera tribu, ¿no? Porque él era un niño de una tribu grande que vemos en el flashback de Spear, donde él se quedó como el nuevo jefe ahí, ¿no? Ya que era muy bueno en combate y bueno, su padre había muerto. También vemos que tenía su primera pareja, ¿no? Donde puso esta mano. Y están esos otros dos niños que son los primeros en sus hijos que mueren al inicio del primer episodio, ¿no? También muestra cuando comen a uno de sus hijos, ¿no? O sea, como que todos los traumas que tenía Spear. También mostró lo del barquito, cuando fueron a buscar a Mira. No, esto ya cuando estaban con Mira, creo. Y después está el símbolo del escorpión. Está Mira, que es la chica súper alta. Ahora muestra que están en esta aldea, que es lo que yo le comentaba, ¿no? Que por fin Spear se iba a sentar. Pero eso es lo que quiero que se queden con el mural. Esta parte donde está Mira ya con su traje de esta aldea. Están estas dos nuevas crías de Fang. Y Spear está súper alejado. Si se fijan, él está súper alejado. Y yo entiendo que esto era porque él se iba a sacrificar. Es decir, él presagió su muerte. Y por eso hizo este mural incluso con sangre. Porque si se fijan, cuando él hace el mural está como medio tranquilo así. Y de repente como que entra en trance y empieza a dibujar. Boom, 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 boom. Todo. Hasta que se queda dormido con la mano así ensangrentada porque se quedó sin barro o lo que sea, ¿no? De hecho, esto me parece una locura, pero ahí hay una pintura rupestre, un dibujo donde él se ve algo como acostado, ¿no? Y como con sangre también. También se ve una colina que es, bueno, después donde Spear empuja a este vikingo, ¿no? En fuego. Y yo siento que él presagió su muerte aquí. Por eso quería hacer un poco de énfasis en el mural. Así, está loco. La verdad, en ese momento cuando lo vi, ya pensé en eso. Cuando no era ni creador de contenido ni nada, entonces nunca lo mencioné. Pero pasó tan rápido ese episodio que se me quedó por ahí, ¿no? Y cuando volví a ver el episodio,
dije, tengo que hablar de esto. Y se sintió muy apresurado por eso, porque en el episodio está el flashback de cuando Spear era chico y ahí vemos por qué él es tan... es como es realmente, ¿no? Y también nos va a entender un poquito más por qué es tan bueno, ¿no? Porque no era un primitivo normal, sino que era un hombre primitivo, jefe de aquella tribu, ¿no? Clan, que al final se separó porque entiendo que se quedó con su esposa y su hijo, ¿no? Y fue a hacer su asentamiento, donde recuerdo se habían muerto los demás. Y también algo que nos muestra la serie es el progreso, ¿no? Spear, cómo va evolucionando. Al final de temporada ya habla. En la segunda temporada empieza a usar espadas, otras armas. Está como evolucionando, ¿no? Y finalmente llega a este clímax donde él siente que... yo siento que él sabía que algo iba a pasar, ¿no? Yo siento que él sabía que se iba a sacrificar y por eso hizo el mural. Pero lo más triste es lo que... como él se fuese desplazado, ¿no? Que yo entiendo que incluso se iba a ir de la aldea, ¿no? Pero prefiero pensar que él se iba a sacrificar, ¿no? No que se iba a ir de la aldea. Y Mira ve que él está desplazadito ahí y entiende que se sentía como solo. Por más que tenía a Fang y a ella, se sentía solo. Y por eso es que ella monta a Spear, ¿no? Para tener descendencia de él, ¿no? Y finalmente tuvimos aquel final en su momento, donde vemos que la verdad que es un panel muy bonito, donde vemos que la hija de Spear está encima de las crías de Colmillo, ¿no? Y está Mira y muy orgullosa de ella. Y termina, ¿no? A mucha gente no le gustó eso. Y también queda la duda de si vamos a ver eso, ¿no? Si vamos a ver a Spear en esta tercera temporada llegar a Mira, y si Mira tendría a su hija. O sea, ¿en cuánto tiempo pasa esto? O sea, si es precuela, midcuela, después, muchos años en el futuro. O sea, esas cosas lo vamos a ver en esta tercera temporada, ¿no? Y un poco lo interesante. Y Jenny Tartakovsky, confío mucho en él, pero tiene que hacerlo muy bien porque el final, por más que fuera bruto y todo, fue un sacrificio brutal el que hizo Spear para proteger a Colmillo y a Mira y a esa aldea. Así que tiene que hacerlo muy bien para que valga la pena traer de nuevo a Spear a la vida, ¿no? Porque si no se va a sentir como muy forzado o muy sosito. Puede que la gente no apoye esa decisión que él tomó de traer de nuevo a Spear, ¿no? Porque su sacrificio te puede gustar más o menos, pero fue un gran sacrificio. O sea, me refiero a la forma que pasó, que fue muy rápido, pero el sacrificio lo fue. Fue una locura lo que hizo Spear en ese momento para proteger a esa gente. Aspira a Mira sobre todo. Y nada, se estrena mañana en HBO Max, gente, porque cuando estén viendo este vídeo se estrenará en Adult Swim. Pero en Adult Swim, bueno, canal de televisión hay en algunos países nomás, esa suscripción y tal. Y el día siguiente en HBO Max, como al mediodía. Calcúlenle unas 10-12 horas a la hora que se publica este vídeo. A esa hora estará Primal, el primer episodio. Entiendo que se van a sacar episodios semana a semana y no toda la temporada. Así que tendrán el análisis de cada episodio aquí. Suscríbete si te gustó el vídeo, espero que le den un like, comenten cuáles son sus momentos favoritos de la serie y nos vemos en el siguiente vídeo de Primal.